Oculto entre los picos desérticos del sur de Egipto se encuentra el Valle de los Reyes, el cementerio sagrado de los faraones. Hace tiempo albergó la mayor concentración de suntuosas tumbas que el mundo haya conocido jamás. Aquí, en 1922, Howard Carter descubrió el sepulcro del niño rey Tutankamón. Pero ¿y las tumbas de los demás miembros de la familia real? La reina Nefertiti, casi tan representada como Tutankamón, fue además su madrastra y una de las mujeres más hermosas y poderosas del mundo antiguo. ¿Dónde fue enterrada? Las pistas de este secreto se encuentran entre el abundante tesoro áureo de Tutankamón y podría conducir a los arqueólogos a uno de los mayores descubrimientos del siglo. Nefertiti, la misteriosa reina de Egipto. A principios del siglo XX, el arqueólogo aficionado norteamericano Theodore M. Davis dijo que esperaba encontrar una nueva tumba cada año. Y entonces, en 1922, se produjo el boom mundial del interés por el antiguo Egipto, con el descubrimiento de la tumba prácticamente intacta de Tutankamón. Desde entonces no se ha encontrado nada tan espectacular, pero se cree que hay más. Sigo repitiendo que nunca se sabrá lo que la arena de Egipto oculta debajo. Y por eso pienso que hasta el día de hoy hemos descubierto solo un 30% de nuestros monumentos. Aún hay un 70% de monumentos bajo tierra. La reina Nefertiti, la mujer más enigmática de Egipto, ha eludido ser descubierta durante los últimos 3.500 años. Su paradero es un misterio que siempre ha intrigado a uno de los egiptólogos británicos más importantes. El doctor Nicholas Reeves cree que Nefertiti y otros miembros de la familia de Tutankamón continúan enterrados en el Valle de los Reyes. Esta conclusión es la culminación de la obsesión de toda una vida por desvelar el pasado. De pequeño coleccionaba monedas romanas. Las llevaba al museo local para que las identificaran. De ese modo me fui haciendo amigo del personal del museo. Y eso a una edad en la que la gente normal está por ahí divirtiéndose. Y empecé trabajando de voluntario en el museo. Supongo que siempre he sido más un arqueólogo de despacho que de campo. Lo que más me interesa es la constatación de la evidencia. Estoy realmente convencido por mis estudios de que hay al menos un último escondite sin descubrir en el Valle de los Reyes. La pasión del Dr. Reeves por la egiptología fue alentada por su mentor y tutor en la universidad, el profesor John Harris, quien se dio cuenta inmediatamente de su potencial. Este también lo estoy buscando. Además, compartían teorías similares sobre Nefertiti que en aquel momento eran consideradas radicales, y esto les llevó a toda una vida de colaboración. Me impresionó desde el principio que hubiese alguien preparado para preguntar, para pensar. Y más adelante, cuando empecé a conocerle, me di cuenta de que era muy brillante para los detalles y las antigüedades. Yo pienso que si queríamos a alguien que fuese al Valle de los Reyes y viese cosas minúsculas y comprendiese cuál es su verdadera importancia y pudiese decir, seguro que esto es la otra mitad de algo que encontramos en la tumba 55 o que pertenece a esa serie de cosas, ese era él. La búsqueda de Nefertiti que Nicholas Reeves está llevando a cabo ha sido inspirada por una simple pregunta. ¿Cómo es posible que se enterrase un tesoro tan importante con Tutankamón si murió muy joven y no hubo tiempo para prepararle una tumba adecuada? Es una historia de detectives que ha llevado al Dr. Reeves a recorrer el mundo para intentar compartir esta emocionante teoría y ganar adeptos.
Esta noche tenemos el enorme placer de recibir al Dr. Nicholas Reeves. Ha sido conservador de antigüedades egipcias en el Museo Británico y actualmente es conservador invitado en la Universidad de Eton. Señores, sin más preámbulos, le cedo la palabra al Dr. Reeves. Nicholas Reeves espera poder realizar en el Valle de los Reyes la mayor excavación desde 1922. Una labor que podría deparar resultados tan emocionantes como el descubrimiento del propio Rey Niño. En la noche del 26 de noviembre del año 22, Howard Carter y su mecenas, el quinto conde de Carnarvon, introdujeron cautelosamente una vela encendida por un agujero que habían hecho en la tumba que aún permanecía sellada. Al principio no veía nada, escribiría Carter posteriormente. El aire caliente que salía de la cámara hacía parpadear la llama. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la luz, de entre la niebla fueron emergiendo lentamente los detalles de la sala. Animales extraños, estatuas y oro por todas partes, el destello del oro. Cuando Lord Carnarvon, incapaz de mantener el suspense por más tiempo, me preguntó ansioso, ¿puede ver algo? Las únicas palabras que pude pronunciar fueron, sí, cosas maravillosas. El Cairo es la ciudad más grande de África y la capital de Egipto. Es una de las superciudades del tercer mundo, y aunque en el mundo antiguo no existía, las bulliciosas calles y los bazares están repletos de recuerdos de una poderosa civilización. Entre las cuentas y los dijes se alzan dominantes las imágenes del niño rey Tutankamón, de Nefertiti y de su esposo, el padre de Tutankamón, el faraón Akenatón. Sus rostros son en la actualidad un símbolo del mundo del antiguo Egipto. Pero la historia que ocultan está envuelta en misterio, intriga política y agitación religiosa sin par. Para comprender cómo podrían conducirnos las pistas del sepulcro de Tutankamón a Nefertiti, debemos retroceder casi 3.500 años, a un tiempo en el que el poder y la influencia de Egipto estaban en su punto más álgido. Era un tiempo de paz, en el que el faraón Amenofis III era el hombre más rico y más poderoso del mundo. Los egipcios creían en el culto a muchos dioses. El rey de esos dioses era Amón. Gracias a la generosidad de los faraones, los sacerdotes de Amón se habían enriquecido y corrompido. Construían templos inmensos para adorar a su dios, pero secretamente pretendían manipular al rey para servir a sus propios propósitos. Y con el paso de los siglos, el equilibrio de poder pasó del faraón a estos sacerdotes. Aunque mantenía el culto a Amón, Amenofis III se identificaba con el disco solar o Atón, una manifestación del dios Sol, y se propuso restablecer el poder faraónico tal como era en la edad de las pirámides. Con su esposa, la reina Tii, Amenofis III tuvo 2 hijos. Falleció tras permanecer 37 años en el trono. No se sabe con seguridad qué fue del hijo mayor, pero el más joven llegó a ser rey, inicialmente con el nombre de Amenofis IV. Al principio, también él reconoció a los dioses tradicionales, pero en poco tiempo sumió al culto egipcio en un caos. No fue evidente de inmediato que tenía, digamos, visiones heréticas. Pero en el año quinto se cambió el nombre. Tomó el nombre de Akenatón. Amenofis significa que el dios Amón está contento. Akenatón significa aquel que es beneficioso para el dios Atón. Algo estaba pasando. Al incluir la palabra Atón en su nombre, el faraón señalaba su total lealtad al dios Sol, revolucionando toda la estructura del culto. Akenatón renunció a los demás dioses
en un acto que debió de tener un impacto devastador sobre los sacerdotes y sus seguidores, y con el que se ganó el título de rey hereje. Cuando Akenatón condujo a todo el país a una nueva religión, yo supongo que los ojos del 1,5 millones de pobladores de Egipto, del pueblo de Egipto de aquella época, se abrieron. Akenatón está loco. La búsqueda de Nefertiti nos lleva 450 kilómetros al sur de El Cairo, a El Amarna, en el centro de Egipto. Las fértiles orillas del río Nilo se cultivan prácticamente del mismo modo que hace 3.500 años. Pocas cosas han cambiado. Las armas de fuego han reemplazado a los arcos y las lanzas, pero el fervor religioso sigue siendo igual de fuerte. Tierra adentro desde el Nilo, en una zona nunca antes ocupada, Akenatón llevó a cabo su acto más extravagante y aparentemente ilógico. Aquí fundó un enorme centro político y religioso, y llamó a esta nueva capital Akeatón, que significa horizonte de Atón. Hoy es conocida como Amarna. Aquí reinó el dios de Akenatón, y aquí Nefertiti fue su reina. Dio al faraón 6 hijos, pero todos fueron mujeres. Sería Quilla, una esposa de inferior categoría, la que daría a luz al heredero del rey, Tutankamón, entonces llamado Tutankatón. Amarna apenas recibió atención hasta el siglo XIX, cuando una campesina que excavaba en las ruinas descubrió un cofre. El cofre contenía unas 300 tablillas de arcilla en las que estaba escrito un archivo diplomático único, del siglo XIV a.C. Era la correspondencia de los gobernantes y figuras principales del mundo antiguo. Un testimonio que mostraba los entresijos de reyes y gobiernos. Un rayo de luz arrojado sobre los personajes del período y sobre un imperio que estaba destinado a desmoronarse en breve. En la ciudad de Akenatón vivían entre 20.000 y 50.000 personas. Además de las casas de la plebe, había preciosos palacios para el rey y la reina, y casas de campo para los ricos. Pero la obra más impresionante eran los templos. A diferencia de las estructuras lóbregas y tenebrosas en las que se rendía culto a los viejos dioses, estas estaban abiertas al sol y específicamente diseñadas para adorar a un dios, Atón o disco solar. A pesar de la apertura de la arquitectura del templo, la nueva religión de Akenatón era más exclusiva incluso que la antigua. Solo el rey y su familia inmediata tenían acceso directo al dios. El resto de hombres y mujeres lo veneraban a través de ellos. En el Museo de El Cairo, Nicholas Reeves ha encontrado pruebas que sugieren que el pueblo estaba sometido a una opresión religiosa. No son las inscripciones oficiales emitidas por el propio rey las que creo que deberíamos estudiar para saber cómo era la vida en El Amarna para el hombre normal, sino los objetos más pequeños, no oficiales, los que nos cuentan la verdadera historia del momento. Por ejemplo, si observamos este escarabajo conmemorativo del rey Amenhotep III, que fue encontrado en Amarna, vemos que el nombre de Amón ha sido suprimido de una forma que supongo es una especie de miedosa autocensura, porque obviamente no era inteligente estar en posesión de objetos con el nombre del odiado dios Amón. Esto, desde luego, no lo hicieron los agentes oficiales de Akenatón, porque aunque oficialmente emitida, esta pieza era, creo yo, de propiedad privada. Esto nos muestra cuál era el clima en El Amarna, y para mí era un clima de miedo.